presentamos ahora un nuevo segmento de divulgación y reflexión filosófica, antropológica, psicológica, etc. del canal de YouTube Una visita a la casa de Leopoldo. Conversar acerca de Serial Experiment Line podría ser equivalente, en este caso, a preguntarnos ¿qué es, en la actualidad, en este momento, el ser? ¿Qué significaría existir actualmente, en este preciso momento? ¿Qué definiría nuestra identidad, ya sea como individuos, ya sea como sociedades, actualmente? Por lo pronto, el opening de Serial Experiment Line nos muestra el paseo de un individuo que camina en soledad. Nada existe más que su identidad transitando solitariamente por las calles de un mundo deshabitado. Ahora bien, la concepción de la identidad, asumiendo la realidad epistemológica del ser como algo que existe actualmente, nos obligaría a asumir casi de manera inmediata varias cosas. En primer lugar, que existe el tiempo. En segundo lugar, que el ser, aquí comprendido como equivalente a identidad, ya sea individual, ya sea colectiva, se actualiza. Pero si el ser es capaz de actualizar al ser, ¿entonces el ser cambia? ¿Y si el ser es capaz de actualizar al ser, entonces cambia por sí mismo? ¿Vivir actualmente es semejante a transitar las calles de un mundo inhabitado? Si afirmamos que algo es actual, estamos afirmando que existe algo que no es actual. Aquí, el esquema clásico de la relación entre el antecedente y el consecuente se nos hace más que evidente. En otras palabras, para afirmar que el ser es capaz de actualizarse a sí mismo, sería necesario confirmar los tres momentos del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Después, tan solo quedaría la pregunta de si el ser es capaz de actualizarse a sí mismo o si el contexto sería aquello que actualizaría al ser. Pero si hablamos de contexto, entonces estaríamos hablando de la existencia de algo que es diferente al ser como individualidad solitaria, es decir, estaríamos hablando de la existencia de algo más, de alguien más. Si concedemos por un instante la equivalencia hipotética del ser como sinónimo de individuo, es decir, de organismo viviente, sensible y necesitado, tal como lo conceptualizaría Aristóteles, podríamos mencionar la hipótesis evolutiva de Darwin, a saber que, por medio de un mecanismo de selección natural, los organismos vivos deben adaptarse a las demandas del ambiente para sobrevivir, y que dicha adaptación implicaría una modificación del organismo. Aquí, desde un enfoque puramente evolucionista, la actualización del ser estaría directamente relacionada con la lucha por la supervivencia. Pero la lucha por la supervivencia consistiría en la relación de distintos individuos de la misma especie que se juntarían con el único objetivo de concebir nuevos ejemplares y entonces perpetuar la especie. De esta manera, el ser que sea capaz de actualizarse sería el más apto para sobrevivir. Negar la actualización del ser sería equivalente a negar el tiempo, es decir, negar la realidad de la muerte. Sucede que si afirmamos la tesis de que el ser se actualiza, estaríamos afirmando que el ser es capaz de cambiar. Pero tal como lo había estipulado Parménides muchos siglos antes de Cristo, si el ser cambia, entonces deja de ser, y si el ser deja de ser, entonces no existe. ¿Es posible que algo no exista? En este caso, negar el tiempo sería equivalente a afirmar ontológicamente la naturaleza del ser como algo eterno, que siempre es igual, que siempre permanece en sí mismo, sin alteración alguna. Sin embargo, ¿el ser permanece solo en sí mismo? ¿No es la naturaleza humana una serie de experimentos sociales? No se trata tan solo de preguntarnos acerca de cómo el ser se relaciona consigo mismo, sino la manera en que se relaciona con los demás. En este caso, nadie podría sobrevivir por sí mismo, es decir, nadie se salvaría solo. Relacionarnos con otros puede ser la medida de todas las cosas. Después de todo, el ser humano, en tanto mamífero, no es otra cosa más que un ser gregario. Eso quiere decir que vivimos en manadas. El individuo posee identidad porque es capaz de identificarse, y la identificación implica necesariamente la afirmación consciente de la existencia de uno que es ajeno a uno. El individuo en soledad deja de respirar y entonces se transforma en entropía. El individuo entrópico necesita que alguien más exista para poder respirar.
Caminar solos en un mundo inhabitado nos llevaría a padecer un fenómeno particular. Inmediatamente se experimentaría la sensación de estar cayendo. Es decir, se experimentaría el desvanecimiento, aquel ahogo siniestro, terrible, que nos conduciría a la fragmentación, en otras palabras, a la psicosis. La fantasía melancólica de la supervivencia del ser como unidad solitaria vendría a suponer el triunfo de un mundo visto a la manera de Minecraft. Un mundo donde la construcción de la supervivencia solitaria equivaldría a transitar las distancias de un desierto cúbico, es decir, la sucesión infinita de cubos unitarios que hacen de aquella una realidad impregnada de monstruos. Ya lo habría explicado Lacan en su seminario número 3. La psicosis es un significante en soledad. El ser necesita que alguien más también exista para poder respirar, en cuyo caso el apego vendría a ser el elemento fundamental, la célula nerviosa, el núcleo constitutivo, la piedra angular de la naturaleza política del ser humano explicado por Aristóteles. Sin embargo, no podemos estar del todo seguros de que la existencia de alguien más garantice necesariamente la felicidad como fenómeno político derivado del funcionamiento gregario del apego. Sobre todo porque la historia nos ha demostrado una y otra vez que la existencia de otros justifica la maquinaria de la guerra. Compartir la vida con otras personas es una condición necesaria para la supervivencia, que, a su vez, nos expone al riesgo de la extinción. Al momento de relacionarnos con alguien más, depositamos la confianza y la expectativa de que dicha relación nos pueda otorgar un poco de aire y evitar la entropía por asfixia. Pero dentro del acto de la relación por apego, con alguien más que es ajeno aunque cercano, nos coloca en una situación en la que se es capaz de herir y de ser heridos. Herida que, al provocarnos el comportamiento instintivo del aislamiento, nos conduce a la posibilidad de perderlo todo. Y perderlo todo implicaría perder, entre otras cosas, el bien más preciado, que es la vida. Vivir con otros implicaría la necesidad de expresar nuestra soledad dentro de un mundo de individuos que no parecen entender. Individuos que aparentan ser honestos, pero que en el fondo experimentan el miedo, la preocupación constante de ser heridos y morir de inanición. Solos y abandonados en el desierto de las cosas que son individualmente uno. Para Aristóteles y los peripatéticos, la vida feliz solo es posible relacionándose con otros individuos. En cambio, para Zenón y los estoicos, la vida feliz solo es posible mediante el ejercicio de la autarquía, es decir, mediante el gobierno de uno mismo, por lo que no sería necesario vivir con otras personas para ser feliz. La sensación de estar perdiendo, tal vez la identidad, tal vez la felicidad, tal vez el ser, evoca inmediatamente la necesidad de que otro individuo acuda al rescate y nos ayude a respirar. Pero aquel otro que nos brinda su ayuda también puede salir herido, así como también puede herirnos y exponernos a la entropía por asfixia, es decir, a la muerte. Es por eso que parecería absolutamente necesaria la pregunta de ¿qué es actualmente, en este momento, el ser? ¿Qué significaría actualmente, en este momento, la vida nuestra como seres humanos? ¿Realmente las cosas han cambiado tanto desde la prehistoria hasta nuestros días? ¿No podría más bien ser pensado el ser humano, después de todo, como una inteligencia artificial insertada dentro de una tecnología robótica celular? Cosas que uno se pregunta tranquilamente mientras camina por la soledad de un puente cuyo viento repentino nos arrebata el gorro ante el aleteo constante de un cuervo. Señal inevitable de la muerte, señal inevitable de la negación del ser. En un mundo digital que atenta continuamente contra la desaparición paulatina del universo orgánico, es decir, del mundo material y sus relaciones. ¿Qué significa el ser en nuestros tiempos? Interesante pregunta surgida de este opening, que no es otra cosa que la puerta a la serie, como los ojos tal vez, la ventana al interior de une. Pero esa mirada funciona en dos direcciones, de forma dialéctica, entre el adentro y el afuera, y la introspección del ser consigo mismo y la vuelta al mundo exterior. Vivimos en sociedades que constantemente crean monstruos fomentando la alienación. Ahora bien, si podemos transgredir el mundo material, lo hacemos mediante la autosuperación individuo-colectiva en pos de acudir y tender a la elevación del ser
hasta romper el ciclo de destrucción-creación y así sucesivamente, o transgredimos pulsados por la autodestrucción movilizada a su vez por el miedo a la propia muerte en manos de los monstruos internos y externos. Si podemos superar el dilema del erizo, tan notable en los planteos recién escuchados, como en otra serie como Evangelion, entonces surgirían comunidades donde los individuos conserven su autonomía, pero al mismo tiempo forjen vínculos que en lo colectivo permitan el crecimiento armonioso de estos y su relación a su vez con otros seres y comunidades y el espacio-tiempo. Se menciona también el tema de la guerra. Ya he hablado en otra ocasión sobre mi posicionamiento ante esta serie de hechos. Ahora, por continuar y ampliar, yo no creo que el ser humano sea violento por naturaleza, sino que es una construcción cultural. Definimos nuestra evolución en base a la acumulación de poder y la capacidad material y simbólica de destruir. Creamos sistemas basados en esto a partir de los monstruos que forjamos, de la construcción de esa otredad que debemos eliminar antes que nos destruya, y así el círculo vicioso. Por eso vuelvo a la cuestión de construir, de plantear una evolución en términos de equidad, de respeto, de empatía, de conocer y conocerse, y no de transformar y matar. Salir de la alienación en conjunto es una ardua tarea que creo vale la pena. Volviendo al tema de la conciencia, nos encontramos, primera mitad del siglo XXI, viviendo a pleno la relación entre lo digital y lo analógico, entre la materialidad y otro tipo de realidad, que coexisten y dialogan, una vez más el sentido dialéctico de la cuestión, por lo cual la pregunta sobre el ser resulta importantísima para definirnos, crear límites, algunos dinámicos y otros más estables, y reevaluar, generando una percepción más crítica y autocrítica, el lugar desde donde nos paramos como individuos y como especie. Ahora, sin ganas de seguir retorciendo esto, que no es otra cosa que algunos pensamientos enmarañados que surgen de visitar la casa de Leopoldo, escuchemos David del grupo Boa y continuemos con Flash Arroba. And you don't seem to understand.